Un gran silencio hoy se cierne sobre el suelo. La tierra tiembla y se calla ante el rey. Dios se ha dormido bajo el frío velo para romper de la muerte la ley. Ha descendido la región oscura, busca la oveja que tiempo perdió. Va a iluminar la antigua sepultura, donde el primer hombre un día cayó. Lleva en sus manos la cruz victoriosa, entra en las sombras con paso de luz. Adán se golpea en la noche penosa Al ver al que llega cargando la cruz. Mi Señor esté con todos vosotros, exclama el anciano con gran estupor. Bendigo tu espíritu, Brilla en su rostro, responde Cristo, nuestro Salvador. despierta, tú que duermes, levántate ya, que el sol de mi rostro hoy te alumbrará. No fuiste creado para la prisión, Levántate, efigie de mi corazón. sal de la sombra, Rompe la cadena, yo soy la vida que vence tu pena. levántate, Obra de mis propias manos, salgamos de aquí, que ya somos hermanos. Bienvenidos al podcast Liturgia Viva. Hoy sábado santo vamos a meditar tal vez una de las antiguas reflexiones más grandes que tiene la Iglesia. No tiene autor, pero lo que sí tiene es un mensaje bien profundo. Hoy entraremos en esa liturgia de Jesús desciende a los infiernos. Infiernos referidos al Sheol y encontrarse con aquel hombre, con aquel primer hombre que comió del fruto prohibido de Adán. Y ese encuentro lo cambiará todo. Así que prepárate para este podcast y comprender que en este sábado santo Jesús desciende para salvarte. Escuchemos. Vale, vamos a desgranar esto. Porque hoy, si entramos en casi cualquier iglesia del mundo, nos vamos a encontrar con un panorama, bueno, algo totalmente insólito. Sí, un vacío absoluto. Eso es. Las luces están apagadas, no se celebra ninguna misa, los altares están completamente desnudos, despojados de sus manteles, y el sagrario, ese lugar central donde siempre se guarda la Eucaristía, pues resulta que está abierto de par en par y absolutamente vacío. No hay incienso, no hay campanas, no hay música. Aparentemente nos encontramos ante el día más inactivo, frío y silencioso de todo el año litúrgico. Y sin embargo... Sí, dime. No, que decía que, sin embargo, los textos y documentos de nuestra inmersión profunda de hoy revelan algo asombroso, y es que debajo de este silencio absoluto, en este mismo instante, se está librando la batalla más grande de la eternidad. ¡Qué barbaridad! Y ese es precisamente el objetivo de nuestro análisis de hoy. Pero claro, para entender esa batalla... Lo fascinante aquí es que, para entender la magnitud de esa batalla, primero debemos retroceder a la causa de ese silencio. Pensemos en la escena histórica. Vale, situémonos en Jerusalén. Exacto. El estruendo del Viernes Santo ya ha pasado. El terremoto ha cesado. Los gritos de la multitud pidiendo la crucifixión se han apagado por completo. El sonido metálico de los clavos, los latigazos... Todo eso ha terminado. Todo ha cesado. Y ahora, a muy pocos metros de un Gólgota que ha quedado desierto, hay una piedra inmensa, pesadísima, que sella la entrada de un sepulcro nuevo. La creación entera está sobrecogida, está, digamos, aguantando la respiración. Porque, como repiten los textos de los padres de la Iglesia que hemos analizado para esta meditación, el Rey duerme. Dios se ha dormido en la carne. Es un misterio insondable. Y claro, a ver,
Decir que Dios se ha dormido en la carne suena muy poético, es una frase preciosa, pero imagino que dogmáticamente hablando tiene unas implicaciones gigantescas. Inmensas, sí. Porque la mente lógica enseguida se revela y se pregunta, o sea, si Dios es la fuente misma de la vida, ¿cómo puede estar muerto dentro de una cueva? Es una paradoja tremenda. Y aquí es donde la teología dogmática nos exige una precisión casi quirúrgica. En el sepulcro de Jerusalén yace un cadáver, efectivamente. Pero ojo, no es un cadáver cualquiera. Es el cadáver del Verbo encarnado. Nuestras fuentes magisteriales insisten en que, aunque el templo de su cuerpo fue devastado, masacrado, durante las horas de la pasión, la unión hipostática jamás se rompió. Espera, pausa ahí. Has mencionado la unión hipostática. Para quienes siguen este análisis y no tienen un doctorado en teología antigua, ¿qué significa eso exactamente en la práctica? Claro, es un término técnico. Significa que Dios seguía unido a ese cuerpo físico inerte. Exactamente eso. La unión hipostática es la unión inseparable de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona de Jesucristo. Vale. Para visualizarlo un poco mejor, la muerte física consiste en la separación del alma y del cuerpo. Cristo murió realmente. Exactamente eso. Su alma humana se separó de su cuerpo humano. Hasta ahí como cualquier ser humano. Como cualquiera. Pero, y aquí está el misterio deslumbrante, su divinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no se separó de ninguno de los dos. Madre mía. Fíjate en esto. El Verbo siguió unido a ese cuerpo incorruptible que descansaba en la fría oscuridad de la tumba, y al mismo tiempo siguió unido a su alma humana, que en ese momento descendió a los abismos. El creador del universo está experimentando en primera persona el reposo real de la muerte. Increíble. O sea, no es que Dios fingiera morir, o que abandonara el cuerpo en el último segundo antes de expirar en la cruz. En absoluto. Experimentó la muerte hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias. Y esa es exactamente la misión que tenemos en esta inmersión profunda. No queremos conformarnos con ser meros espectadores desde la barrera, leyendo un relato histórico antiguo como quien lee una novela. Claro que no. Queremos descender a las profundidades de este silencio cósmico para entender cómo impacta de lleno en la justificación y en la salvación diaria del alma. Pero, y creo que esto es importante, antes de meternos de lleno en los abismos teológicos, creo que hay que despejar una confusión gigantesca. Sé por dónde vas. Admitámoslo, está súper arraigada en la cultura popular. Muchísima gente sigue refiriéndose a esta jornada, al Sábado Santo, como el Sábado de Gloria. Así es. Y es una denominación que encierra una contradicción teológica inmensa. Llamarlo Sábado de Gloria destroza por completo el sentido espiritual y litúrgico de este día. Es que pensémoslo así, es como si estuviéramos en un teatro viendo la obra más dramática y tensa de la historia. Y justo en el acto de mayor luto, en pleno suspense, antes de la escena final... Alguien enciende las luces de golpe. Exacto. Encienden las luces de la sala, ponen música festiva y empiezan a tirar confeti. Arruinas por completo el impacto narrativo del misterio antes de que empiece el último acto. ¿De dónde salió esta costumbre tan anticlimática de celebrar la gloria un sábado por la mañana? Pues tu analogía del teatro ilustra perfectamente esa ruptura del misterio. En los documentos históricos que revisamos sobre la evolución de la Sagrada Liturgia, vemos que esto fue el resultado de una adaptación progresiva. Una adaptación que salió un poco regular, ¿no? Que terminó desvirtuando el significado original por completo, ¿sí? Resulta que durante siglos la Iglesia exigía un ayuno eucarístico absoluto desde la medianoche anterior para poder comulgar. O sea, ni agua ni comida desde las 12 de la noche. Nada de nada. Entonces, a medida que avanzaba la Edad Media y luego la Edad Moderna, celebrar una vigilia litúrgica que duraba toda la madrugada se volvía durísimo para los fieles y los sacerdotes. Claro, estarían exhaustos. Totalmente. Así que, por razones puramente de disciplina y conveniencia eclesiástica, la inmensa vigilia pascual se fue adelantando en el reloj. Se adelantó primero a la tarde del sábado, luego al mediodía y finalmente, en muchos lugares, terminó celebrándose el sábado por la mañana. O sea, por una cuestión puramente logística o de comodidad con el ayuno, acabaron celebrando la resurrección de Cristo a plena luz del día del sábado. Así es. A las 10 de la mañana del sábado empezaban a repicar las campanas, se cantaba el Gloria, se encendían las velas y se celebraba la resurrección. ¡Qué locura!
Se perdió completamente la cronología del luto y del sepulcro. Pero afortunadamente el Papa Pío XII, a mediados del siglo XX, en 1955, para ser exactos, hizo una reforma magistral. ¿Restauró el orden? Exacto. En un acto de profunda fidelidad a las Sagradas Escrituras y a la tradición de los padres de la Iglesia, restauró la vigilia pascual a su lugar original, la Noche Santa. De este modo le devolvió al Sábado Santo su verdadera identidad. Ya no es el día de la gloria, es el día del luto absoluto, del vacío, del silencio expectante. Tiene muchísimo sentido. Y volviendo a esa imagen del templo vacío con la que empezábamos, a mí me fascina cómo la Iglesia utiliza ese vacío litúrgico físico como una herramienta casi pedagógica. Es una mistagogía pura, que introduce en el misterio. Porque los seres humanos somos criaturas físicas. Necesitamos tocar, ver, escuchar. Necesitamos estímulos. Y al despojarnos de la cruz, de las velas, de la música, de todos los sacramentos, exceptuando, claro, la reconciliación y la unción de los enfermos. Sí, los sacramentos de sanación. Eso es, pues al quitarnos todo lo demás, la Iglesia nos obliga a sentir la incomodidad física de la ausencia. Todo este vacío de los altares nos está gritando una realidad espiritual muy densa. Y en las notas de nuestras fuentes, esto se relaciona directamente con un concepto que Joseph Ratzinger explica maravillosamente: la kenosis. La kenosis. Efectivamente, es una palabra de origen griego que significa literalmente vaciamiento o despojamiento. Y Ratzinger lo expresaba en sus textos con una lucidez abrumadora. Es que lo clava. Sí. Él explicaba que en este día la palabra eterna del Padre, el Verbo que creó todos los mundos con su voz, simplemente calla. Se ha producido el abajamiento extremo. El silencio total de Dios. Cristo ha querido asumir no solo el dolor físico y punzante de la crucifixión, sino la experiencia misma del letargo, de la muerte real, del infierno que supone la soledad absoluta de estar muerto y enterrado. ¡Wow! Se solidariza hasta tal extremo con la condición de la humanidad caída que permite ser tragado por la tierra. Entonces, ese vacío inmenso que el creyente contempla hoy en el altar desnudo es simplemente el espejo físico de ese abismo cósmico. Pero a ver, aquí es donde la mente moderna, al escuchar esto, choca contra un muro de frente. Y necesito plantear una duda crucial que surge invariablemente al rezar el credo. Adelante. Textualmente rezamos en el credo que Cristo descendió a los infiernos. Y claro, al escuchar la palabra infierno, la imagen mental automática que tenemos todos es fuego, azufre, tormento, demonios y condenación eterna. La iconografía clásica del infierno, claro. Exacto. Y la duda es, si el Hijo de Dios ya pagó el precio infinito en la cruz, diciendo aquello de todo está cumplido, ¿qué sentido tiene que baje al lugar de los condenados? ¿Acaso fue allí a sufrir más castigos después de muerto? ¿Cómo se entiende esto sin caer en herejías? Es una pregunta fundamental y es un escollo teológico muy común. Para clarificarlo, las fuentes magisteriales que manejamos, especialmente los textos de Santo Tomás de Aquino y el Catecismo de la Iglesia Católica, hacen una distinción vital, que a menudo se pierde en el lenguaje coloquial moderno. A ver, explícanos esa distinción. El término infiernos en plural, o descensus ad inferos en latín, no se refiere a la gehenna. Vale. La gehenna es ese infierno de fuego y castigo eterno reservado para los condenados. En este contexto dogmático, infiernos traduce el concepto del Sheol hebreo o el Hades griego. Que sería como la morada general de los muertos. Precisamente. Era el estado de privación de la visión beatífica de Dios, el lugar a donde iban a parar todas las almas antes de la redención obrada en la cruz. Santo Tomás explica con gran claridad que Cristo no bajó allí a sufrir ni a ser castigado en absoluto. O sea, el sufrimiento terminó en el Gólgota. Totalmente. Cristo baja al abismo en poder, baja como un rey conquistador. Y ese inmenso abismo tenía, digamos, distintas regiones o estados. Vale, entiendo. A los condenados por su propia malicia no los liberó, puesto que su rechazo a Dios era definitivo. Pero el objetivo central de su descenso victorioso era una zona muy específica, lo que la tradición teológica llama el seno de Abraham o el limbo de los patriarcas. Vale, a ver si lo entiendo bien. ¿Esa zona era una especie de sala de espera inmensa donde aguardaban los justos del Antiguo Testamento?
Gente como Abraham, Moisés, el rey David. Exacto. Desde el principio del mundo, todos los justos estaban retenidos allí. Fíjate que no estaban cautivos por pecados personales que merecieran el infierno de fuego, sino que estaban bloqueados por el reato del pecado original de Adán. O sea, el cielo estaba cerrado. Las puertas del cielo, de la vida gloriosa, estaban cerradas a cal y canto para la naturaleza humana. Por muy justo que fueras, no podías entrar. Cristo desciende a ese calabozo inmenso de la historia para llevar en su propia persona la luz de la gloria eterna. Quebranta las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, como profetizaban las Escrituras. ¡Qué maravilla! Y esto nos conecta directamente con uno de los documentos más espectaculares que hemos revisado para preparar esta meditación. Me refiero a un texto antiquísimo, de autor desconocido, que la Iglesia lee hoy en el oficio de lecturas, la antigua homilía sobre el grande y santo sábado. Una joya literaria y teológica inigualable. Es que la escena que describe este texto parece sacada de la narrativa más épica jamás escrita. Nos pinta un cuadro donde, mientras arriba, en la superficie de Jerusalén, no se mueve ni una sola hoja y el silencio sepulcral, abajo, en el subsuelo del universo, las tinieblas de milenios estallan en pedazos. La luz irrumpiendo en la oscuridad total. Irrumpe Cristo, el nuevo Adán. Y el texto dice que entra llevando en sus manos la cruz. Pero ojo, ya no es un trozo de madera ensangrentado donde fue torturado. Ahora es su estandarte de victoria, es su arma de triunfo. Es una imagen de una fuerza arrolladora. Y el encuentro que relata esa homilía es el clímax absoluto de lo que en teología llamamos soteriología. Otra palabra técnica. A ver, ¿soteriología es? La rama de la teología dogmática que estudia específicamente la salvación. Ese texto narra el encuentro cara a cara, en medio de las tinieblas, entre el primer Adán, que con su desobediencia nos hundió en la muerte, y el segundo Adán, Jesucristo, que viene a rescatarnos. Es un choque de trenes cósmico. Totalmente. La homilía describe a Cristo buscando a nuestro primer padre en la oscuridad, con una ternura infinita, como quien busca una oveja perdida. Al ver al Señor entrar con la luz inaccesible de su divinidad, el texto dice que Adán se estremece de arriba abajo. Lógico. Se golpea el pecho lleno de estupor y grita a los demás cautivos: «Mi Señor está con todos vosotros». A lo que Cristo responde: «Y con tu espíritu». Es que te estremece el alma leerlo. Y luego el monólogo que sigue, Cristo hablándole directamente a Adán. Sí, encierra toda la historia de la humanidad en unas pocas líneas. Le dice, lo cito de memoria: «Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo». A ti te mando, despierta, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Fíjate que no es una invitación amable o una sugerencia, es una orden imperativa de vida. Es un mandato soberano del Creador frente a la muerte. Es alucinante. Y hay un detalle en nuestras fuentes, específicamente en la iconografía oriental bizantina, en los famosos iconos de la Anástasis. Representan visualmente este rescate de una forma que a mí me dejó pensando muchísimo. Ah, sí, el detalle de las manos. Eso es. En esos iconos antiguos vemos a Cristo pisoteando las puertas destrozadas del infierno, formando una cruz con las maderas. Hasta ahí todo tiene una lógica visual aplastante. Pero lo fascinante es fijarse en cómo agarra a Adán y a Eva para sacarlos de esa fosa. No les da la mano. Exacto. No les da la mano. No es un saludo amistoso de palmas entrelazadas. Cristo agarra a Adán directamente por la muñeca, apretando el hueso, tirando de él con fuerza. ¿Por qué ese detalle anatómico tan específico? ¿Qué nos está diciendo la teología oriental con esto? Pues mira, es un simbolismo de una profundidad teológica inagotable. Cristo toma a Adán exactamente por el lugar donde se mide el pulso humano. ¡Wow! Donde fluye la sangre y se evidencia el latido del corazón. Tomarlo de la mano podría implicar, digamos, una especie de colaboración de igual a igual. Un tú pones de tu parte y yo de la mía. Como si Adán estuviera vivo y solo necesitara un empujoncito. Claro. Pero tomarlo por la muñeca indica que Adán estaba completamente inerte. Muerto. Incapaz de salvarse a sí mismo. Al aferrar esa muñeca sin pulso, Dios mismo está devolviendo el latido. Está inyectando su propia vida divina en la humanidad muerta. ¡Qué barbaridad de imagen! Está restaurando la imago Dei, la imagen y semejanza de Dios que había quedado completamente desfigurada y emborronada por el pecado del Edén.
En lenguaje magisterial hablamos de una restauración ontológica. Vale, restauración ontológica. Suena a clase de filosofía de alto nivel. Para quienes nos escuchan, en lenguaje llano, ¿qué significa esto? Que nos arregla desde la raíz del ser. Sí, la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser, la esencia misma de las cosas. Lo que esto significa es que no es simplemente que Dios perdone una deuda legal en un libro de contabilidad celestial, borrón y cuenta nueva legal, ¿no? No, es que cambia y sana la esencia misma de la naturaleza humana caída. Es como si reescribiera el código fuente de un programa informático que estaba totalmente corrupto por un virus. Entendido. Fíjate en el paralelismo. El primer Adán trajo la muerte al extender su mano hacia un madero, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El nuevo Adán trae la vida extendiendo sus manos en otro madero, la cruz del Calvario. Es de una simetría poética y teológica perfecta. Y al tirar de la muñeca de Adán en el abismo, Cristo no solo rescata a un individuo histórico del pasado, Él asume, tira y eleva a toda la naturaleza humana, la arranca de las tinieblas de la muerte y la injerta directamente en su propia gloria inmortal. Es que es alucinante verlo así. Pero claro, hasta ahora hemos estado hablando del triunfo atronador de Dios en las profundidades de la tierra. Hagamos el ejercicio espiritual de volver a subir a la superficie. Volvamos a Jerusalén. Exacto. Porque mientras abajo hay una victoria cósmica indescriptible, arriba, en las calles de la ciudad, la realidad es de una desolación absoluta. El maestro ha sido ejecutado brutalmente como un criminal del Estado. Sí, la humillación pública total. Pedro, el líder elegido, llora escondido por haberlo negado 3 veces. Los demás apóstoles han huido despavoridos. Parece que el mal ha dado el jaque mate definitivo a la obra de Dios. Y la pregunta que se nos plantea a nosotros es, en medio de este naufragio total, ¿quién sostiene el peso espiritual del mundo? Es la gran pregunta del Sábado Santo. Cuando parece que Dios está irrevocablemente muerto, ¿quién mantiene encendida la llama de la fe en toda la faz de la tierra? Y todas las fuentes convergen en un solo corazón que sigue latiendo con fe, el de la Virgen María. Así es. El Sábado Santo es, por antonomasia, el día de la Virgen María. Es la jornada de su desgarro humano más íntimo, pero simultáneamente el de su fe más diamantina y sobrenatural. Hay un poema clásico de Lope de Vega, en los textos que revisamos para esta sesión, que realmente plasma esta orfandad con un realismo que asusta. Sí, lo tengo aquí apuntado. Dice así: sin esposo, porque estaba José de la muerte preso; sin padre, porque se esconde; sin hijo, porque está muerto; sin luz, porque llora el sol; sin voz, porque muere el verbo. Es la descripción poética de la privación absoluta de cualquier tipo de consuelo, tanto humano como divino. Tradición católica venera hoy a María bajo la dolorosa advocación de la Virgen de la Soledad. Efectivamente. Pero debemos entender bien el matiz teológico de esta palabra. Porque, la soledad a menudo nosotros la asociamos con la desesperación, con el sentirse abandonado en un pozo sin salida, creyendo que todo ha sido un fracaso absurdo. Y ese sentimiento no podría estar más lejos de la realidad interior de María. Los grandes místicos y teólogos de la Iglesia se refieren a su estado más bien como una soledad habitada. Una soledad habitada. ¡Qué concepto tan profundo! Habitada por la esperanza teologal en su estado más puro e invencible. En este día de luto, María no es solo la madre destrozada que llora, ella es verdaderamente y dogmáticamente la Iglesia en persona. Ella está transitando por lo que San Juan de la Cruz llamaría la noche oscura de la fe. Donde no se ve absolutamente nada a 1 metro de distancia. Nada. Sus sentidos físicos, su razón humana, solo ven un cadáver destrozado envuelto en una sábana y una roca gigante tapando una cueva. No hay evidencia de victoria. Pero su voluntad y su alma se apoyan de forma inquebrantable en la promesa que le hizo su Hijo. Ella cree en la palabra. Ella sabe, contra toda lógica o evidencia empírica, que la muerte no tiene la última palabra. Su fe purísima y heroica es el único puente intacto en todo el universo que conecta la tragedia del Viernes Santo con el triunfo arrollador del Domingo de Resurrección. Y aquí es donde este análisis magistral nos interpela directamente, nos sacude el alma, porque es inevitable preguntarse cómo se aplica esto a la vida espiritual de quien nos escucha. ¿Qué ocurre cuando el alma siente que la vida misma se le convierte en un sábado santo interminable? Esa es la aplicación soteriológica clave para cada creyente. Claro,
Cuando el creyente se enfrenta a un dolor que lo rompe por dentro, a una injusticia flagrante, al diagnóstico terminal de una enfermedad o a una pérdida incomprensible. Y parece que se reza frente a un cielo de bronce. Un silencio abrumador. Sentimos que Dios guarda un silencio sepulcral, que no responde. Se clama al cielo, no hay eco, y el cinismo de este mundo nos susurra al oído que estamos completamente solos y que no hay nadie al otro lado. Es la prueba de fuego de la fe. Y fíjate que el misterio del sufrimiento humano hunde sus raíces precisamente en lo que sucede espiritual y litúrgicamente este día. Los grandes maestros de la ascética nos enseñan que el silencio de Dios no es jamás sinónimo de ausencia. Eso hay que grabárselo a fuego. A menudo Dios calla por un exceso de amor, porque su silencio es una presencia diversa, mucho más profunda y misteriosa, diseñada pedagógicamente para purificar y madurar el alma del creyente. Nos exige entrar en la escuela del corazón de María. Una fe sin muletas. Exacto, pide una fe desnuda, despojada de muletas emocionales o consuelos sensibles. Pide la certeza absoluta de que Dios sigue actuando, sigue operando nuestra salvación bajo la superficie de los acontecimientos, incluso cuando en la superficie todo tiene apariencia de fracaso absoluto. Es en la oscuridad total de la tierra, en la humedad silenciosa del sepulcro y en la oscuridad de las propias cruces personales, donde se está gestando en secreto la vida invencible. La resurrección siempre se prepara en el silencio. Entonces, a la luz de todo este análisis teológico e histórico, de toda esta maravilla dogmática, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué se nos exige hoy? Pues significa que este Sábado Santo no puede ser vivido como un simple paréntesis vacío en el calendario litúrgico. No es un día de transición en el que matamos el tiempo hasta que por fin suenen las campanas alegres de la Pascua. No podemos ser meros espectadores. Exactamente. Es el puente indispensable para nuestra justificación. Y los textos pastorales que fundamentan esta inmersión hacen un llamado clarísimo e ineludible. Este misterio exige una respuesta radical del alma. Una conversión auténtica. Nos invita a frenar el ruido externo e interno, a abandonar el pecado y a no quedarnos flotando en la superficie de la distracción constante que nos ofrece el mundo. La Iglesia ofrece en este día la gracia inmensa de acudir al sacramento de la reconciliación. Bajar al propio sepulcro, a limpiar. Eso es. Nos llama a prepararnos mediante el recogimiento y el silencio interior durante toda la mañana, a vaciarnos de nuestro propio orgullo, de nuestros ruidos mundanos, para poder recibir la Eucaristía verdaderamente limpios en la inmensa vigilia de esta noche. Porque, como decíamos, no estamos llamados a asistir a las ceremonias de Semana Santa como quien va a un museo a ver una representación histórica. Estamos llamados a renacer con Él, a ser discípulos reales. Totalmente. Y mira, para sellar verdaderamente esta meditación y dejar que el misterio nos cale hasta los huesos, quiero aportar un último pensamiento. Adelante. Una imagen que aparece en una antiquísima tradición, recogida en textos apócrifos y que fascinantemente fue confirmada siglos después por las revelaciones y visiones místicas de la beata Ana Catalina Emmerich. Ah, sí, la visión del Gólgota. Esa misma. La tradición mística sostiene que la tumba del primer Adán no estaba en un lugar geográfico cualquiera. No fue enterrado al azar. Se dice que sus restos reposaban exactamente en las profundidades rocosas del monte Gólgota. Que de hecho, Gólgota significa lugar de la calavera. Exactamente. Y la tradición indica que el nombre no se debe a que la montaña tuviera forma de cráneo, sino a que en sus entrañas más profundas reposaba el mismísimo cráneo del primer hombre, de Adán. Fíjate en ese detalle. Pues estas visiones místicas relatan algo sobrecogedor. Cuentan que en el instante supremo de la crucifixión, el inmenso terremoto resquebrajó la dura roca del monte justo debajo de la cruz de Cristo. Y a través de esas grietas oscuras y profundas, la sangre y el agua que brotaron del costado abierto del segundo Adán gotearon lentamente hacia las profundidades de la tierra. ¡Qué imagen tan potente! Gotearon hasta caer directamente sobre los huesos áridos y la calavera del primer Adán, bautizando, de este modo físico y místico, a la humanidad originaria con el precio infinito de la redención. Es una imagen visceral, abrumadora. Pensar en la sangre misma de Dios encontrando pacientemente el camino
filtrándose por las grietas más duras y estrechas de la tierra, solo para ir a redimir el epicentro y el origen exacto de nuestra caída humana. Y esa imagen imborrable es el último dardo espiritual que debe interpelar el alma hoy. Si la sangre redentora de Cristo demostró tener el poder, la insistencia y la constancia divina de filtrarse por las grietas de la piedra maciza para alcanzar el pecado más antiguo, más oscuro y más lejano de la historia de la humanidad, Nos obliga a mirar hacia adentro. nos obliga a preguntarnos con total honestidad, en este sábado de silencio, ¿cuál es esa calavera escondida en nosotros? ¿Cuál es ese pecado arraigado, secreto y calcificado en lo más profundo del alma de quien hoy nos escucha? ¿Cuál es esa herida inconfesable que llevamos escondiendo años y que está esperando, en el inmenso silencio místico de este día, ser tocada, lavada y resucitada por esa misma sangre esta noche santa? Lo dejamos a la reflexión.